Buenos días, estimados alumnos. Vamos a realizar ahora la lección número 6 del curso Verdad y Certeza, FIL 217C, primera sección. Y en esta lección vamos a comenzar a considerar con relativa detención concepciones antirrealistas de la verdad. Ustedes recordarán que lo que hemos estado haciendo hasta este momento es, primero que nada, examinar algunos principios generales que deben ser satisfechos por cualquier concepción que tengamos nosotros acerca de la verdad. Y estos requerimientos son los que provienen fundamentalmente del principio de equivalencia. Esto es que vale para una proposición cualquiera P, que P es verdadero si solo si P. Y estábamos también, junto con explicar lo que proviene o el tipo de cosas que están implicadas en este requerimiento, estábamos también explicando en líneas generales el contraste entre concepciones realistas o antirrealistas de la verdad y las conexiones que esas concepciones tienen con distintas cuestiones. Tienen que ver, primero que nada, con una cuestión ontológica, esto es, tienen que ver con cómo es que nosotros entendamos la naturaleza de las entidades o de los objetos o de los hechos sobre los cuales versan ciertas proposiciones, que pueden ser verdaderas o falsas. Tiene que ver también, esa distinción está conectada con la manera en que entendamos el significado de esas proposiciones o su contenido. Tiene que ver también con la manera en que vayamos a entender nosotros las leyes lógicas. Esto es, como hemos explicado con cierta calma, una concepción antirrealista trae consigo una lógica intuicionista en donde, por ejemplo, no vale el principio de tercer excluso, no vale el principio de eliminación de la doble negación. Y también estábamos considerando las conexiones que tiene este contraste con cuestiones epistemológicas, en particular el hecho de que una concepción antirrealista debe aceptar, está comprometido, es una consecuencia de una posición antirrealista el que debe aceptar el principio de cognoscibilidad. Esto es, este principio de acuerdo al cual, para una proposición P cualquiera, P, si P es el caso, entonces es posible conocer que P. Vamos a volver, por supuesto, a estas cosas porque vamos a tener que considerar nuevamente estas conexiones sistemáticas en relación a distintos tipos de problemas. Entonces, lo que corresponde que vayamos a hacer ahora, como había dejado yo indicado al final de la lección anterior, es que vamos a comenzar a considerar con más detenimiento concepciones antirrealistas y concepciones realistas de la verdad. Hay comparativamente una mayor variedad en las posiciones antirrealistas que en las posiciones realistas, pero, en fin, de todas maneras, aunque existe una mayor variedad en una y en otra, igual vamos a considerar varias alternativas de teoría realista de la verdad. Entonces, lo que, lo que vamos a comenzar a ver en esta lección, y probablemente nos va a tener ocupada, no sé, unas 2 lecciones más, por lo menos, quizás, o a lo mejor menos, no sé, pero más o menos 2 lecciones más, tiene que ver con distintas formas de teorías antirrealistas de la verdad. Y estas teorías son teorías que dependen crucialmente, o sea, si uno considera por qué razón tenemos una paleta, ¿no?, o una gama de distintas teorías antirrealistas, esto se da porque estas teorías dependen crucialmente de cómo sea entendida la naturaleza de los estados epistémicos que constituyen la verdad. O sea, recuerden ustedes que en una concepción antirrealista de la verdad, el que una proposición sea verdadera consiste en que nosotros tenemos ciertos estados epistémicos de cierto carácter, ¿de acuerdo? Entonces, cuál sea el estándar epistemológico que estemos exigiendo para estos estados epistémicos va a incidir en cuál va a ser la naturaleza de la verdad de que se trate. Y nos encontramos entonces con teorías en donde ese estándar epistemológico es muy bajo, a otras en donde el estándar epistemológico es muy alto, ¿no? O sea, en algunas es
súper fácil, digamos, ¿no? Trivial que uno satisfaga ese estándar haciendo casi cualquier cosa. Y en otras concepciones, en cambio, eh, es muy difícil que cualquiera de nuestros estados epistémicos lo pueda satisfacer. O sea que nos encontramos con una variedad, como digo, muy grande aquí, y que, claro, en teoría podría ser infinita. En fin, no hay infinitas teorías, digamos, ¿no? En realidad lo que uno ve es que las concepciones, las concepciones que resultan relativamente razonables tampoco son tantas, digamos, ¿no? O sea, nosotros vamos a ver tres grandes familias de concepciones antirrealistas de la verdad. Familias que son justamente eso, son agrupaciones, son familias que agrupan dentro de sí también una variedad de posiciones distintas que históricamente se han defendido en momentos diferentes, que han estado también motivadas tal vez por cuestionamientos filosóficos que también son diferentes entre sí, pero que podemos agruparlas al menos por ciertos aspectos que les resultan comunes sistemáticamente y por los cuales es en fin, útil considerarlas de esta manera. Tenemos en primer lugar, y eso es lo primero que vamos a estar considerando, teorías que podemos denominar relativistas, en donde nuevamente es una familia, tenemos una variedad de posiciones, pero estas teorías relativistas tienen en común que el estándar epistemológico que se está exigiendo para constituir la verdad es extremadamente bajo, por no decir inexistente en realidad, pero es extremadamente bajo. Entonces, son grupos que si tenemos aquí un continuo, por decirlo así, entre menos exigente y más exigente, se encuentran aquí abajo. Tenemos un segundo grupo de concepciones de la verdad, en donde la verdad es caracterizada como aceptabilidad racional, como aseverabilidad garantizada, o como verificación, o bajo alguna otra expresión, ¿no? Aquí encontramos las concepciones coherentistas de la verdad, por ejemplo. Y en estas concepciones, que digo, nuevamente es una familia, ¿no? Lo que tenemos es que el estándar epistemológico es fijado como aquel estándar que nosotros debemos satisfacer para poder aseverar justificadamente una proposición. O sea, como quiere que sean los estándares de corrección que funcionan ordinariamente en nuestros actos comunicativos, cuando nosotros hablamos entre nosotros, nos decimos cosas justificadamente, cuando nosotros estamos correctamente haciendo actos de aseveración y haciéndonos, por decirlo así, responsables de lo que estamos comunicando a otras personas, bueno, como quiere que sea ese estándar, el mismo estándar por el cual nosotros estamos legitimados para aseverar algo, es el estándar que está, por decirlo así, considerado para constituir la verdad de una proposición. O sea que lo que hace verdadera una proposición no es diferente, en esta concepción, de aquello que hace legítimo que yo pueda aseverar algo, que yo pueda decir algo y comunicar algo a otras personas responsablemente. O sea que esta segunda concepción es una concepción de ustedes que ya no es relativista, es una concepción en donde el estándar epistemológico es sustantivo, pero también es un estándar que nosotros, por decirlo así, alcanzamos ordinariamente según todo lo que sabemos, ¿no? O sea, son los mismos estándares por los cuales uno comunica cosas todos los días, digamos, ¿no? Los mismos estándares por los cuales cuando ustedes ven, no sé, las noticias, digamos, y les dicen hay no sé cuántos muertos por coronavirus en no sé dónde, a colocar ejemplos, en fin, recientes. Bueno, hay ciertos estándares de corrección de eso. No es que se lo ocurrió a una persona en un sueño y esa es la cifra que dan, sino que tienen ciertos canales de información y eso hacen justificado. Entonces, lo que hace que esos actos de aseveración sean adecuados, sean aceptables, sean correctos, son también los estándares que hacen que la proposición que está siendo comunicada sea verdadera. ¿Okay? Entonces, tenemos un segundo gran grupo de concepciones de la verdad. Y el tercer grupo o familia de concepciones de la verdad, que podríamos llamarla concepciones sofisticadas de la verdad, o concepciones en donde la verdad se las entiende como una verificación idealizada, o como una aceptabilidad racional idealizada,
son concepciones en donde la verdad consiste en el que se posea cierta evidencia, en que tengamos estados epistémicos a favor de una proposición. Pero se trata de estados epistémicos idealizados. ¿Qué quiere decir esto? Que no son los estados epistémicos que tenemos ordinariamente. O a lo mejor no podemos suponerlo, o en fin, a lo mejor en algún caso, pero es una cosa rara. Sino que son los estados epistémicos que tendríamos, en la formulación, posiblemente, si se diesen ciertas circunstancias epistemológicas ideales que difícilmente las vamos a nosotros a satisfacer en nuestras condiciones usuales, ¿no? Ahora, hay una razón para que se hayan propuesto estas teorías sofisticadas o estas teorías idealizadas antirrealistas de la verdad, y que tienen que ver con las dificultades que vamos a estar viendo respecto de las concepciones anteriores. O sea, ustedes van a ir viendo que hay aquí una cierta graduación en donde si nosotros bajamos el estándar epistemológico al mínimo, surgen un montón de problemas que hacen que convenga que subamos el estándar al segundo grupo de concepciones, ¿no? Que son, ustedes van a ver, mucho mejores que las primeras, ¿no? Pero también hay dificultades aquí, y eso hacen razonable subir nuevamente el estándar en las concepciones idealizadas de la verdad. Entonces, bueno, hay aquí una graduación que, como ustedes van a ver, no es arbitraria, sino que tiene que ver con justificaciones sistemáticas específicas, problemas sistemáticos específicos, que son las cosas que vamos a estar considerando en esta lección y en las lecciones que vienen. ¿Okay? Entonces, repitiendo, tenemos las concepciones relativistas de la verdad, tenemos las concepciones de la verdad donde verdad se identifica con verificación, y tenemos las concepciones de la verdad idealizadas, en donde la verdad es un tipo de verificación o aceptabilidad racional, pero ideal, no del tipo ordinario que tenemos habitualmente. Entonces, dado este catastro de distintas concepciones, lo que vamos a comenzar a ver hoy, y creo que hoy día lo veremos, lo despacharemos, digamos, son en primer lugar las concepciones relativistas. Entonces, el relativismo, que es una cosa compleja, con una amplia variedad de posiciones, es una forma de antirrealismo, ¿verdad? Ahora, una forma de antirrealismo en donde lo central es que la verdad de una proposición está constituida por las creencias que tenga alguien. Ahora, ojo con esto, ¿no? Yo he ocupado varias veces el término creencia en lecciones anteriores, y permítame un par de palabras de aclaración aquí. Cuando digo creencia, ¿qué quiero decir? Estoy diciendo que es simplemente el acto en virtud del cual un sujeto acepta una proposición como verdadera. No se necesita ningún tipo de requerimiento epistemológico especial para este acto de aceptación. O sea que si yo creo que el sol va a salir mañana, bueno, para que esto sea así, no es necesario que yo tenga ninguna evidencia especial para ello. Por supuesto, puedo tener una muy buena evidencia, pero podría no tener ninguna evidencia, podría tener una muy mala evidencia, ¿no? Entonces, cuando se ocupa de dejar el término creencia en epistemología o en filosofía de la mente, se designa una suerte de estado mental neutro epistemológicamente. Neutro porque es compatible con el que uno posea evidencia buena, mala o nula, ¿no? O sea, yo puedo creer que el coronavirus va a desaparecer mañana porque salió en el horóscopo, o en fin, puedo levantarme en la mañana y al pisar con la pata izquierda tener súbito iluminación, una idea que me cruza la mente de que el coronavirus es un virus alienígena mandado por los marcianos para extirpar a la raza humana de la Tierra, no sé. ¿Bien? Y creer eso después, y aceptar esa proposición como verdadera sencillamente por esa intuición que recibí, ¿no? Entonces, creencia designa el aceptar una proposición, ya sea, como digo, debido a buenas razones, o ya sea por malas razones, o por ninguna razón. Es un estado que es neutro
y que designa de manera genérica todos los casos en donde alguien llega a aceptar una proposición como verdadera, o como enunciando lo que es el caso, eh, tanto en el caso en donde una persona se encuentra correctamente adecuadamente justificada para hacerlo, como en los casos en donde alguien no está adecuadamente justificado para hacerlo, ¿no? Les hago esta explicación porque alguna vez, en fin, un par de veces me ha tocado que la gente se confunde con esto y asocia creencia con creencias religiosas, ¿de acuerdo? Esto es como el tipo de creencia que se dice cuando alguien va a hacer el credo, digamos, dice creo en Dios Padre Todopoderoso, entonces eso es creencia, ¿no? Bueno, no, creencia es una noción genérica que designa, por decirlo así, por igual todo este tipo de casos, ¿no? Nosotros, en el lenguaje ordinario, además, cuando usamos el término creencia, por eso es que esto es un poco especial lo que pasa en filosofía, pero cuando en el lenguaje ordinario nosotros usamos creo que, uno lo hace cuando uno está consciente de que el tipo de evidencia o información que uno tiene para eso no es muy fuerte, ¿no? O sea, normalmente cuando nosotros tenemos una evidencia suficiente, adecuada para algo, nosotros simplemente enunciamos esa proposición. Yo no les digo, mira, creo que el sol va a salir mañana. Yo les digo, no, el sol va a salir mañana, ¿de acuerdo? O sea, la evidencia que tengo de eso eh, es tan grande como que es un conocimiento, cuenta con eso como un hecho, ¿no? Ahora, sí, cuando uno no tiene evidencia suficientemente buena, entonces uno, en ese caso, es cuando uno utiliza este tipo de cualificaciones. Uno habla de, creo que, no sé, creo que la economía va a caer el 2020 en Chile un 3%, qué sé yo, ¿no? Que puede ser peor, ¿no? Eh, espera un segundo, estoy ocupado. Entonces, la, la, la creencia, la noción de creencia que se utiliza en filosofía de la mente y en epistemología tiene estas peculiaridades que no coinciden mucho con lo que se usa o la forma en que se utiliza esta expresión ordinariamente, ¿okay? Bueno, sí, es característico de una posición antirrealista que el tipo de estado epistémico que es constitutivo de la verdad es simplemente el hecho de creer una proposición. O sea, es como que ponemos entre paréntesis eh, el tipo de justificación que se tenga, sino que basta simplemente con creer una proposición para que la proposición sea verdadera. Ahora, ¿quién es el que debe creer esa proposición? Aquí es donde encontramos variaciones en distintas formas de relativismo. Por supuesto, uno podría sostener que las proposiciones son verdaderas o falsas de acuerdo a lo que cada sujeto crea o no crea respecto de esas proposiciones. Esa forma de relativismo podríamos denominar nosotros relativismo individual, porque son las creencias particulares de cada sujeto aquellas que van a determinar qué valor de verdad son las que te van a tener las proposiciones. Pero hay también otras formas de relativismo en donde las creencias individuales no bastan, sino que lo que conforma la verdad son creencias, por decirlo así, colectivas, poseídas por una multitud de sujetos o de agentes. Por ejemplo, eh, uno puede sostener, y esta forma de relativismo también tiene tenido su historia, que, las creencias que son adecuadas para constituir la verdad son las creencias generalmente compartidas por una cultura, ¿no? O sea, conjunto de individuos que comparten cierta forma de entender las cosas, y cuando consideramos las creencias que son compartidas por una cultura completa, ya sea porque, o sea, no son todos el 100%, pero son la mayoría, o son, no sé, las personas, por ejemplo, que tienen más impacto y más influencia cultural en esa sociedad, porque son, no sé, las personas que son estimadas con mayor autoridad, por ejemplo, o que tienen más influencia, o en fin, lo que quiera que sea, ¿no? O sea, una forma de relativismo, entonces, que podemos llamar colectivo, tiene que ver con que hacemos depender la verdad de las creencias que son poseídas por culturas completas en un momento histórico determinado. También
algunas veces se ha denominado esto historicismo, algo así como, bueno, sí, o sea, en una época histórica se cree que P, entonces P, y si en otra se cree que no P, entonces no P. O sea, algo así como la verdad está constituida por las creencias dominantes en una cultura, en un tiempo histórico preciso en donde esa cultura se encuentra situada. Todas ellas tienen en común, como les digo, esto de que lo que cuenta es simplemente la creencia, ¿no? Ya sea de un individuo o ya sea una creencia compartida por una cultura completa o por las autoridades en una cultura o en fin, los sabios en una cultura o como queramos especificarlo. Bien, entonces esta es una primera forma de concepción antibalista y surgen aquí de entrada ciertos problemas muy serios. Eh, Algunos de estos problemas son problemas que fueron vistos ya por Platón. Eh, Platón en particular en este diálogo que se llama el Teteto, que es un diálogo que versa acerca del concepto de episteme o conocimiento, eh, considera un tipo de concepción relativista que Platón asocia con Protágoras de Abdera, sofista, que decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Bueno, entonces, una forma de relativismo que, en fin, muy tradicional, se ha asociado con la posición de sofistas como Protágoras, ¿no? Donde eh, el hombre es el que determina cómo son las cosas, el hombre es la medida o la mensura o el metro, ¿no? de lo real y de lo que no es real, porque sus opiniones son los que determinan lo que es real y lo que no es real. Eh, bueno, o sea, ustedes ya pueden encontrar en el Teteto de Platón que se presenta un tipo de problema para una posición de este estilo. Y es que una posición de este estilo es, primero que nada, autorrefutante. ¿Qué significa esto? Bueno, una posición autorrefutante es una posición que es de tal naturaleza que el mero acto de proponer la teoría o de, en fin, considerar la teoría implica su propia negación. Ahora, cuando tenemos una posición filosófica de otro tipo que implica su propia negación, esa posición tiene que ser necesariamente falsa, naturalmente, porque si fuese verdadera sería falsa, por tanto tiene que ser falsa, ¿de acuerdo? Y el relativismo en cualquiera de sus formas, o sea, ya sea relativismo cultural o ya sea relativismo histórico o relativismo individual, en cualquiera de sus formas adolece de este problema. Es una posición que implica su propia negación, ¿no? Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, piensen ustedes que en una concepción relativista uno tiene que suponer que la verdad de una proposición está conectada sistemáticamente con las creencias que alguien tenga acerca de esa proposición. Esto es, vale algo así como lo siguiente, podríamos formularlo como el siguiente principio, que para una proposición P cualquiera, P es verdadera si solo si existe al lo menos un sujeto que cree que P. ¿Cuál sea el sujeto? Por supuesto eso lo dejamos indeterminado. Si uno es un relativista individual, va a ser un individuo particular. Si uno es un relativista cultural, entonces va a ser el sujeto, por decirlo así, que es relevante para la creencia, va a ser la creencia de una cultura o algo así. Pero en todo caso, todos deberían aceptar esta formulación, que para una proposición P cualquiera, P es verdadera si solo si alguien cree que P, ¿no? Recuerden ustedes lo que hemos explicado en lecciones anteriores acerca de un bicondicional. Esto es un bicondicional, por tanto, si P es verdadera, eso implica que hay alguien que cree que P, y si alguien cree que P, entonces P es correlativamente verdadera. Noten ustedes también, cosa que yo se las he advertido en lecciones anteriores, la primera lección, que lo que vale para la verdad vale también para la falsedad. ¿De acuerdo? Entonces, si en una concepción relativista P es verdadero si solo si existe al menos un sujeto que cree que P es falsa si solo si existe al menos algún sujeto que cree que no P. ¿Bien? Y eso es, por decirlo así, la contracara de una concepción antirrealista de la verdad. Una concepción antirrealista, relativista de la verdad es también una concepción antirrealista de la falsedad.
aquello en que consiste la verdad de una proposición también correlativamente va a determinar la falsedad de una proposición. Si las creencias determinan la verdad de una proposición, las creencias también determinan la falsedad de una proposición. ¿Bien? Ahora, visto esto, ¿no? Que tenemos que esto es, por decirlo así, el núcleo de una concepción relativista de la verdad. La verdad está ligada a la opinión de cada uno. Bueno, si el principio relativista es cierto, o sea, si realmente las cosas son tal como el relativista dice que son, entonces el principio relativista debe ser válido para cualquier proposición, naturalmente. Eso es lo que está diciendo el principio relativista, que para cualquier proposición P es verdadero si solo se hay al menos un sujeto que cree que la proposición es el caso. Si eso vale para cualquier proposición, entonces esto debe valer para el principio relativista. Esto es, si es verdad para cualquier proposición que P es verdadero si solo se existe al menos un sujeto que cree esa proposición, llamámoslo el principio relativista, entonces se sigue de esto que el principio relativista es verdadero si solo si existe al menos un sujeto que cree en el principio relativista. ¿De acuerdo? Ahora, por la misma razón, el principio relativista es falso si solo si existe al menos un sujeto que cree que el principio relativista es falso. Si la opinión de cualquier sujeto es lo que determina que una proposición sea verdadera o una proposición sea falsa, entonces el relativismo es tal que basta la opinión de una persona para hacer que sea verdadero o para hacer que sea falso. Bien, ahora sucede que yo creo que es falso, ¿verdad? De lo cual se sigue, en fin, como se requiere que exista al menos un sujeto que crea que es falso para que sea falso, bueno, yo creo que es falso. Por lo tanto, si el principio de relativismo es verdadero, eso implica que el principio relativista es falso, ¿de acuerdo? Y, en fin, basta la opinión de cualquiera para eso. Si alguien cree que el principio relativista es falso, eso implica, dado el principio relativista, que el principio relativista es falso, ¿de acuerdo? Por lo cual es necesariamente falso. Entonces, este problema es un problema que, no ustedes, en el ejemplo que yo les di era mi opinión, porque estoy pensando algo así como, bueno, como una forma de relativismo individual, en donde la opinión de cualquiera es suficiente para determinar la verdad y la falsedad. Pero noten ustedes que, claro, que no varía mucho la situación si nosotros estamos pensando en una forma de relativismo colectivo, en donde lo que importa es la concepción que se tiene en una cultura completa, ¿no? Porque basta también para que exista al menos una cultura que crea que el principio relativista es falso, para que el principio relativista sea falso, ¿no? O perdón, falso, crea que no es el caso lo que dice el principio relativista. Y tenemos muchísimos ejemplos de cultura que no son relativistas. Por de pronto, nuestra cultura no es relativista, ¿no? Entonces no pensamos que, qué sé yo, el hecho de que estemos afectados por una epidemia de coronavirus depende de la opinión de cada uno, algo así como si yo me levanto mañana y creo que no hay epidemia de coronavirus, desapareció la epidemia de coronavirus o algo así. O si nos ponemos de acuerdo el día de mañana todos nosotros, sincronizadamente, en llegar a creer que el coronavirus no existe, vamos a hacer desaparecer el coronavirus, porque entonces, claro, nuestra cultura va a cambiar de creencia acerca del coronavirus. Claro, quizás mucha gente en nuestra cultura sea relativista para alguna otra cosa, como, no sé, creencias estéticas, por ejemplo, ¿no? A algunos les gustará el reggaetón o qué sé yo, y pensarán que es lindo y creen que, en fin, pero, pero, pero no creemos eso respecto a hechos acerca de las pandemias, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la historia, en fin, casi todo, de culturas que no creen que el principio relativista sea verdadero y por tanto se implica que el principio relativista no es verdadero, es falso, ¿no? Entonces, el principio relativista, eh, ya sea que uno sea un relativista cultural o un historicista o un relativista individual, implica su propia negación. Esto es un principio de tal naturaleza que si fuese verdadero, entonces sería falso. Y por eso entonces tiene que ser necesariamente falso, ¿no? Y esto es un caso de posición autorrefutante, ¿no? Ahora, noten ustedes que eh, uno podría aquí verse inclinado a sostener algo así como, bueno, pero
a ver, no podríamos hacer una excepción, algo así como, mira, en las proposiciones normales, proposiciones que versan acerca del mundo, por decirlo así, eh, vale el principio relativista. Pero para las proposiciones que están enunciando hechos acerca de otras proposiciones, como es el principio relativista, que me dice cuándo una proposición es verdadera o cuándo una proposición es falsa, ahí no, ahí sí que el principio relativista nos vale y por tanto podemos bloquear esta, esta autorrefutación. Esto es, o sea, la idea sería que el principio relativista no vale para el principio relativista y entonces el problema que hemos visto no estaría operando. O sea, efectivamente, si uno hiciese esa maniobra, si uno exceptuase de alguna manera el principio relativista, podríamos nosotros salvar el relativismo de este problema de autorrefutación. Hay otros problemas más, pero por lo menos este se podría salvar. El problema es que tiene que haber una justificación para que nosotros estemos exceptuando el principio relativista del principio relativista. ¿Cuál es esa justificación? O sea, no puede ser una justificación ad hoc. O sea, no puede ser la razón para que yo esté exceptuando el principio relativista, que de otra manera el principio relativista sería falso, ¿de acuerdo? Tiene que haber un motivo independiente por el cual el principio relativista se exceptúe de la aplicación del mismo principio relativista. Y, bueno, que yo sepa, no sé de algún motivo por el cual uno debería hacer esa excepción, ¿no? Insisto, no puede ser porque sí, digamos, ¿no? No puede ser simplemente porque es la única manera de salvar el relativismo de la falsedad necesaria. Tiene que haber un motivo de justificación independiente por el cual debamos hacer esa distinción. Motivos más que no estar sujeto al principio relativista, más porque también sería un desastre, que nos permita efectuar la distinción, y que no sea de ninguno, ¿no? Entonces, tenemos, por tanto, digamos, este problema subsiste, ¿no? O sea, tenemos esta primera dificultad que hace que el principio relativista, eh, al, al establecer tan pocos requerimientos para los estados epistémicos en que consiste la verdad, trae consigo este problema, que el principio se hace autorrefutante. Vuelvo a insistir, este argumento que les he dado es un argumento que ya formuló Platón hace muchos siglos atrás, más de 2000 años atrás, ¿no? O sea, muy conocido esto. Pero hay otros problemas adicionales, digamos, que tiene también el principio relativista. O sea, uno más o menos obvio es que se generan inconsistencias o contradicciones en el mundo. O sea, ¿se acuerdan ustedes que hablamos acerca del principio de no contradicción? Esto de que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo, no puede ser que P y no P para una proposición P cualquiera. Esto que es un requerimiento mínimo, es que las proposiciones no pueden ser verdaderas y falsas simultáneamente. Ustedes recuerdan que los antirrealistas rechazan el principio de tercio excluso, pero no el principio de no contradicción. Ahora, ¿qué es lo que sucede con una posición relativista? Bueno, que tendremos que aceptar que, al menos posiblemente, existan contradicciones verdaderas, o en fin, casos de auténtica contradicción efectiva, o sea, de proposiciones que son verdaderas y falsas al mismo tiempo. ¿Y por qué? Porque como la verdad depende de un agente, o en fin, de un sujeto, que puede ser una cultura o un sujeto individual, un individuo puede creer que la proposición es verdadera y el otro puede creer que la proposición es falsa. Entonces, la proposición P va a ser verdadera y falsa al mismo tiempo, para un sujeto y para otro. Ahora, dado que se da el principio de equivalencia, ustedes dense cuenta cómo son las cosas, lo que eso implica es que la realidad es tal que hace verdadero que P y hace verdadero que no P al mismo tiempo. ¿Cómo sería eso? ¿No? O sea, eso siempre tenganlo muy presente. El principio de equivalencia siempre nos impone que lo que sucede respecto de la verdad tiene automáticamente un reflejo, una correspondencia con lo que pasa en el mundo. El mundo tiene que ser tal que hace verdaderas esas proposiciones. Y por tanto, si uno es relativista, lo que uno está postulando es que la naturaleza de la realidad debe estar conformada de cierta manera. Y en una concepción relativista de la verdad tenemos que suponer que si tengo dos sujetos diferentes entre sí, que al mismo tiempo son tal que uno cree la proposición y otro
cree que no es el caso lo que enuncia la proposición, entonces tenemos una validad que al mismo tiempo está siendo verdadero P y no P. Entonces, por ejemplo, si uno cree que, qué sé yo, que hay una pandemia y otro cree que no hay una pandemia, lo que sucede en el mundo, realmente lo que tendría que suceder es que simultáneamente exista y no exista una pandemia. Bueno, ¿qué es lo que sería eso ontológicamente? No parece coherente, naturalmente. Pensar, siquiera concebir una situación semejante en que exista una pandemia y, sin embargo, no existe una pandemia, ¿no? Pero es una consecuencia que se sigue de una concepción relativista. Otra consecuencia que se sigue también de una concepción relativista y que resulta extremadamente extraña, ¿no? Es que eh, cómo esté conformado el mundo puede variar en el tiempo de acuerdo a cuáles sean el tipo de estados de creencia simplemente que tenga una persona o una cultura, ¿no? Eh, lo cual, claro, si ustedes quieren, no es un problema tan severo como el anterior, en donde tengamos, por decirlo así, hechos inconsistentes que existen y no existen al mismo tiempo, una especie de espectros metafísicos habitando el mundo que son y no son, sino que también trae consecuencias que son teóricamente muy extrañas e indeseables, ¿no? Eh, Nuevamente, recuerden ustedes las restricciones que nos impone el principio de equivalencia. Si una proposición es verdadera, las cosas tienen que ser tal como la proposición está anunciando que son, ¿no? Y claro, y si uno tiene una concepción relativista de la verdad, no se trata simplemente de que nosotros creemos que las cosas son de cierta manera. La idea es que si uno es relativista sobre la verdad está fijada por cuáles sean esas creencias. Y por tanto el mundo tiene que ser tal como esas creencias, en fin, postula que son, ¿no? O fin, tal como la proposición que es objeto de creencia está postulando que las cosas son. Entonces, eso es el tipo de cosas que pasarían si es que uno adopta una posición antivalista. Según como una forma de relativismo cultural en donde la realidad está, en fin, la verdad está constituida por las creencias que son dominantes en una cultura. Si uno considera el tipo de creencias que son dominantes en la cultura en el siglo XIII, por ejemplo, en la cristiandad medieval y también en el mundo islámico, digamos, ¿no? Era la posición generalmente aceptada por todos los sabios, eh, en fin, toda la gente que más o menos entendía de estas cosas, pensaba, y por buenas razones, más no era por una tontería, que la Tierra se encontraba en el centro del universo y que el resto de los cuerpos celestes, los planetas, que incluía la Luna, el Sol, Júpiter, Saturno, Marte, etcétera, etcétera, se encontraban orbitando en órbitas concéntricas y esféricas, además con un movimiento uniforme permanente. Para los antiguos era eterno, más, pero en torno a la Tierra, que era el centro de todas estas esferas concéntricas. Entonces, claro, si uno es relativista respecto a la verdad, y esa es la opinión dominante en esa cultura, ¿qué es lo que se sigue? Bueno, sí, dado que P es verdadero si solo si P. Si es verdad que la Tierra se encuentra en el centro del universo, entonces la Tierra debe estar en el centro del universo. Con eso que quiero decirle, que no se trata simplemente, es lo que estaba diciendo el relativista, ¿no?, cultural, no se trata simplemente que en el siglo XIII la gente tenía la creencia equivocada de que la Tierra se encontraba en el centro del universo. No. Lo que está diciendo el relativista es que en el siglo XIII la Tierra está literalmente en el centro del universo, porque es verdadero que la Tierra se encuentra en el centro del universo. Y si es verdadero que la Tierra se encuentra en el centro del universo, eso es porque la Tierra se encuentra en el centro del universo. ¿De acuerdo? Note nada más lo que sucede después. En el siglo XVII se produce la revolución científica y después de Copérnico, de Galileo, de Kepler y de Newton, los sabios, la gente entendida, cambia de opinión y llega a pensar que la Tierra no se encuentra en el centro del universo, sino que la Tierra se encuentra orbitando alrededor del Sol, en órbitas elípticas. ¿Bien?
Ahora, ¿qué implica esto? Si es que uno es un relativista cultural acerca de la verdad. No es simplemente que en el siglo XVII la gente cambió sus creencias acerca de la Tierra y su órbita alrededor del Sol, lo que sea, sino que, como ahora la creencia en el siglo XVII dominante en la cultura es que la Tierra se encuentra orbitando alrededor del Sol, la Tierra se encuentra orbitando alrededor del Sol. Ahora, ven ustedes lo que sucede, por si hacemos el contraste temporal entre el siglo XIII y el siglo XVII, es que nuestras creencias hacen que primero la Tierra esté en el centro del universo y después pasan los siglos, cambian nuestras creencias y en el siglo XVII la Tierra es sacada de su centro, de su sitial en el centro del universo, movida y se pone ahora a girar, trasladada por los espacios siderales en órbitas elípticas alrededor del Sol. ¿Y todo por qué? Porque nosotros cambiamos de opinión acerca de la posición de la Tierra respecto al Sol. Bueno, está además decir que una posición de este estilo resulta poco verosímil y, en fin, y es difícil aceptar razonablemente una posición que tiene estas consecuencias. Pero esta es la consecuencia que se sigue de una concepción relativista. ¿Por qué? Perdón. Porque en una concepción relativista, insisto, las creencias que tenemos acerca de lo que está siendo anunciado por una proposición determinan su verdad. La verdad consiste en poseer o no esas creencias. Y por eso esas creencias tienen por decirlo así, un impacto ontológico. Cómo esté conformada la Tierra, entonces va a estar determinado por nuestras creencias. Y la Tierra va a ser sacada, por decirlo así, de su sitio en el centro del universo para estar orbitando, debido a que nosotros hemos cambiado de creencia entre el siglo XIII y el siglo XVII. Insisto, no es lo que estamos haciendo, es simplemente un mero reporte de cambios de creencia, de estar equivocada en un momento, pasar a ser creencias no equivocadas en otro momento, o menos equivocadas en otro momento, sino que estamos reportando, si la verdad consiste en la opinión dominante en una cultura, estamos hablando de cómo son las cosas en el mundo, ¿no? Bien, entonces, ustedes pueden ver que el relativismo tiene esta serie de consecuencias que son muchas de ellas extremadamente contraintuitivas, ¿no? Eh, bueno, y desgraciadamente, incluso el día de hoy nos encontramos con gente que defiende todavía estas cosas. Yo creo que en la mayoría de los casos tiene que ver, en el caso que uno se encuentra con relativistas contemporáneos, básicamente son relativistas que no están enterados, digamos, de todas las consecuencias. No tienen la visión completa, digamos, no tienen una formación tampoco epistemológica suficiente como para entender, digamos, ¿no? Ese conjunto de conexiones sistemáticas, ¿no? Pero ustedes pueden ver entonces que se trata de un tipo de antirrealismo que, al hacer tan débil el carácter de los estados epistémicos que constituyen la verdad, tiene un montón de problemas que hacen que esta teoría sea muy poco aceptable, ¿no? Sistemáticamente y teóricamente, ¿no? Por eso que eh, alumnos, ¿no? O sea, ustedes escucharán en los programas de farándula, en los matinales, que llega gente diciendo, bueno, eh, mi verdad es que bla, 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 y tu verdad sobre el tema. No, viejo, no hay algo así como mi verdad o tu verdad, ¿no? La verdad no depende en lo absoluto, ¿no?, de cuáles sean tus opiniones sobre cualquier cosa. Dan lo mismo tus opiniones, ¿no? Eh, la verdad tiene que ver con otra cosa, ¿no? Cuando uno está diciendo que hay algo así como mi verdad o tu verdad, uno está implícitamente adoptando una posición, bueno, ciertamente antirrealista, pero relativista, de la cual una persona, en fin, inteligente y suficientemente sofisticada, mejor debe, en fin, mantenerla a distancia, ¿de acuerdo? No quiero escucharlo nunca más en su boca, esas expresiones, por favor. Ok, entonces tenemos esa primera gran familia de concepciones que podemos dominar las posiciones relativistas, y en donde ustedes pueden ver que tenemos la dificultad, que son concepciones que implican contradicciones en el mundo, que implican una ontología
extremadamente extraña y estrambótica, en donde nuestras creencias transforman hechos cósmicos, digamos, ¿no? Y además es una teoría autorrefutante, ¿no? Entonces, todas estas son dificultades especialmente importantes, ¿no? Más adelante, cuando veamos otras formas de antirrealismo, ustedes van a ver que hay otras dificultades más, ¿no? Y que son dificultades que, en fin, que vamos a considerarlas porque son posiciones más sofisticadas, para las cuales los problemas que estamos viendo ahora no aparecen, o al menos no tan obviamente. Pero también se van a aplicar al relativismo. O sea, el relativismo, por decirlo así, va a tener los problemas que tienen esas posiciones más sofisticadas, más estas que estamos indicando aquí, ¿no? O sea que estamos ir sumando, por decirlo así, dificultades. Bien, entonces voy a dejar aquí la discusión acerca de las posiciones relativistas, que probablemente más son las posiciones menos interesantes sistemáticamente, si es que uno está inclinado a sostener una posición antirrealista global, ¿no? O en fin, antirrealista respecto de un dominio de entidades, de las que sea. Y vamos a considerar ahora entonces el segundo gran grupo de teorías antirrealistas de la verdad, en donde la verdad se la asocia al poseer una verificación o poseer una justificación tal que uno está racionalmente justificado o legitimado para creer una proposición. O uno posee, por decirlo así, la garantía epistemológica suficiente como para que uno pueda aseverar una proposición correctamente. Les había adelantado yo a ustedes estas cosas. El tipo de... Los autores que han defendido posiciones de este estilo han sido una multitud. En el siglo pasado, este tipo de concepción de la verdad fue defendida, por ejemplo, o sea, aunque que yo sepa no directamente, o sea, no explícitamente, pero era algo que estaba implícito en la concepción que estaban defendiendo por los neopositivistas, estos mismos que sostenían que el significado de una proposición consiste en el conjunto de evidencia empírica que permitiría verificarla, ¿no? Ellos están sosteniendo al mismo tiempo que la verdad consiste, al menos cuando se trata de una proposición que versa sobre hechos empíricos, la verdad de una proposición consiste en la posesión de esta evidencia empírica, ¿no? Por eso que verdad se identifica con un tipo de verificación para esas proposiciones, ¿no? Es el tipo de concepción también que defienden los intuicionistas para la verdad matemática cuando identifica la verdad matemática con una prueba, ¿eh? Es el tipo de concepción que han defendido algunos pragmatistas, en particular una formulación muy clara de esto es la de John Dewey, que sostiene que la verdad es aseverabilidad garantizada, en inglés warranted assertability, ¿no? O sea, el carácter o la garantía epistemológica que hace que mi acto de aseverar una proposición, de enunciarla y comunicarla a otro haciéndome cargo de ella, esté legitimada, sea correcta. Otros autores, como Hilary Putnam, al menos en un periodo de su pensamiento, eh, eh, también denominaba esta forma de concepción de la verdad como aceptabilidad racional. Pero sí, estoy ocupado, no me interrumpo. Perdón que me interrumpa. Como aseverabilidad, perdón, aceptabilidad racional, o sea, el tipo de el poseer el tipo de justificación que hace racional para mí aceptar una proposición o creerla, ¿sí? Admitirla como verdadera, ¿no? Y es también una concepción de este estilo la que ha sido admitida por todos los filósofos que a lo largo del tiempo han defendido concepciones coherentistas de la verdad. O sea, yo no me atrevería a decir, por ejemplo, porque en realidad no lo sé, ¿no? Es un tema exegético en el cual no me atrevo a colocar las manos en el fuego. Si Hegel, por ejemplo, adopta una concepción de este estilo, Hegel se lo suele asociar con una concepción coherentista de la verdad. Yo la verdad es que no lo tengo perfectamente claro, pero sí es cierto que hay filósofos de inspiración hegeliana en el siglo XIX y comienzos del XX que sí tenían concepciones coherentistas de la verdad bastante explícitas, y ellos también deben ser considerados como estando en este grupo de filósofos
que sostienen que la verdad consiste en una forma de verificación o el poseer cierto tipo de justificación que hace correcto aseverar una proposición. Ahora, noten ustedes que, claro, en esta concepción eh, hay un elemento que hace que estas concepciones tengan un atractivo especial, y es que eh, la verdad de una proposición está conectado sistemáticamente con nuestras prácticas de habla, con nuestras prácticas comunicativas, ¿no? La verdad es aquel carácter en virtud del cual nosotros podemos o estamos legitimados o tenemos justificación para aseverar cosas, para comunicar cosas a otras personas justificadamente o correctamente. Entonces, por decirlo así, es una concepción de la verdad en donde la verdad es algo que está inserto, ¿no? No trasciende a, no es algo que está fuera de lo que nosotros ya presuponemos en nuestras prácticas de comunicación, ¿no? Eso hace que esta concepción tenga un atractivo especial. Y por eso también una concepción de este estilo es un tipo de concepción al cual se han sentido atraídos filósofos que, por ejemplo, tienden a pensar en el significado como constituido por condiciones de aseverabilidad, tal como les comentaba en otros casos. Entonces, si uno está pensando que el significado tiene que tener que ver con las condiciones que hacen que uno pueda proferir una proposición, ¿no? Un tipo de concepción de este estilo resulta atractiva y parece estar conectada con ella. Bien, vamos a quedar en este punto. Yo seguiré explicando esto en las siguientes lecciones. La próxima semana vamos a volver sobre este tema. Y ya que vamos a ir acumulando un cierto número de contenido, entonces la próxima semana vamos también a programar una conferencia de manera de, en fin, que podamos discutir también las dudas que les puedan haber surgido sobre todas estas cuestiones. Quedamos entonces en este punto y seguiremos con ello en la siguiente lección. Adiós.